A través del conocimiento y la innovación. En USIL estamos preparados para brindar educación de calidad y afrontar un gran desafío. Vive la experiencia USIL en la carrera de comunicaciones. Sé un profesional con visión integral y global. Aquí descubrirás el fascinante mundo de la televisión y la radio desde los primeros ciclos, con toda la seguridad que necesitas. Forma parte de USIL TV, el primer canal online universitario del país, que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte. Además, en Frecuencia USIL, la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia, podrás producir y conducir innovadores programas de radio. En un mundo digital y globalizado, vive las comunicaciones con visión integral. Conviértete en un verdadero comunicador 360. Una nueva forma de vivir la educación. USIL On Live, todo es posible. El Jurado Nacional de Elecciones presenta la campaña Tu voto tiene poder. ¿Sabes que cambiar el país es posible y está en tus manos? Cada 5 años elegimos a nuestras máximas autoridades, pero ¿lo haces de manera responsable? Tu voto tiene poder. Por eso infórmate e investiga a los candidatos y sus planes de gobierno. Reforcemos nuestra cultura electoral. No seamos indiferentes. El Jurado Nacional de Elecciones promueve un voto responsable. Al momento de acudir a las urnas, piensa en el futuro de nuestro país. Tu futuro. Formando cultura electoral. A mí no me pongas horas ni peros. A mí no me digas que no puedo. Hoy estoy llegando a 10K, pero luego llegaré más lejos. Si lo mío son los negocios, no solo estaré dentro de 4 paredes. Y si decido ser ingeniera, llevaré mis ideas a otro nivel. Tu pasión no tiene límites y nuestras carreras con visión global empresarial te ayudarán a llegar tan lejos como quieras. USIL, 25 años sin límites. Buenos días, bienvenidos a Perú Decide aquí en USIL TV. Vamos de inmediato con las imágenes. Gracias al Jurado Nacional de Elecciones del primer debate de 3 que se llevó a cabo ayer, y vamos a comentar algunas de las idas y vueltas de este primer encuentro del debate presidencial 2021. Muy buena actuación de Alberto Bengolea, que a pesar de tener un porcentaje mínimo en los sondeos, ha demostrado su agilidad con el verso, su capacidad política y bueno, también su experiencia como comunicador. Repasemos algunos de los pasajes más resaltantes. Keiko Fujimori le lanzó una puya al candidato George Forsyth. El candidato Forsyth cree que ponerse un chaleco y hacer un show es suficiente para combatir la inseguridad. Y bueno, él le responde también de manera muy agresiva y algo que ha generado algo de rechazo también. Señora Keiko, ¿alguna vez ha participado en un operativo policial? No como detenida, sino como parte de la autoridad. Y bueno, salió perdiendo porque la candidata de Fuerza Popular le dijo: acá lo que se necesita para luchar contra la delincuencia es mano dura, y no mano dura contra su ex esposa. Eso fue durísimo. Y luego también hubo un intercambio entre Forsyth y Verónica Mendoza. Se agarró con las dos mujeres, que cada una a su estilo pues tiene veneno, ¿no? Y le respondieron cada una a su vez de maneras bastante agresivas. Verónica Mendoza dijo: algunos se sienten machitos y valientes cuando tienen un chaleco antibalas y están rodeados de personal policial. Forsyth: señora Verónica, ¿alguna vez ha hecho algo por la seguridad? ¿Alguno de ustedes se ha puesto un chaleco antibalas?
Hay que tener autoridad moral para liderar la lucha contra la delincuencia y corrupción, autoridad que Forsyth no tiene. Aquí la gran crítica es que se abrió dos frentes, ¿no? Se abrió dos frentes. Primero Keiko Fujimori y de manera simultánea Verónica Mendoza. Así que eso no fue una muy buena estrategia. César Acuña estuvo opaco, le cuesta mucho transmitir ideas. Marco Arana estuvo apagado, se dedicó a hacer daño a la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori. Y bueno, Forsyth fue por la y salió trasquilado al abrirse dos frentes, ¿no? Atacando a Verónica Mendoza y a Keiko Fujimori a la vez. Hoy día en la noche continúa este debate presidencial 2021 y mañana vamos a tener para ustedes. Muy bien, vamos a repasar ahora los diarios esta mañana. Vamos primero con El Decano, el diario El Comercio. A ver qué dice. Candidatos exhiben ideas y debilidades en debate del Jurado Nacional de Elecciones. Y hay un buen resumen adentro. Propuestas, mayoría de aspirantes anuncian medidas, pero sin ahondar en si son factibles o cómo financiarlas, el problema de siempre. Elecciones, hubo sonados ataques ideológicos y alusiones personales. No todos supieron salir bien parados, se refieren a George Forsyth, que es el que más dañado salió de todo esto. Y lo desarrolla en un interesante artículo adentro, el periodista Fernando Vivas, una nota que se titula "Con ellas no se metan", en referencia, no te metas con ella, en referencia a la mala estrategia de George Forsyth de atacar a esas dos fieras a la vez. Primera ronda, dice La República, van 6 de 18 candidatos. Hacen un pequeño resumen de las principales ideas de cada candidato. Estamos a 12 días de las elecciones. Durante 2 horas abordaron temas sobre medidas para el manejo de la pandemia, seguridad ciudadana, educación e integridad pública y lucha contra la corrupción. Hoy es la segunda ronda y para que lo recuerden estarán Andrés Alcántara, Daniel Urresti, Pedro Castillo, Ollantaytamala, Hernando de Soto y José Vega Antonio. ¿Cuál es el panorama a destacar para el debate de esta noche? El único que puede perder en grande aquí es Hernando de Soto, que va a tener que defenderse de los ataques de los más pequeños, que entre los cuales hay algunos muy agresivos, ¿no? Como Daniel Urresti, José Vega, y bueno, también si recuerda sus épocas iniciales en la política, Ollantaytamala también puede hacer daño. Así que ahí lo que va a tener que hacer Hernando de Soto es tener mucha serenidad, pero agilidad y reacción política, que es algo que él de repente no maneja en este tipo de formatos de debate político. Él es una persona que sí se puede defender bien en una entrevista larga, prolongada, puede rebatir ideas a un periodista incisivo, llega finalmente a concretar, ¿no?, y el desarrollo de sus ideas si le das un determinado plazo, pero aquí con el tiempo del contra, con la necesidad de reaccionar rápido ante una puya, quizás va a ser un reto para Hernando de Soto, y en este escenario él es el que más tiene que perder, ¿no? Así que vamos a ver cómo se desarrolla esta noche el segundo debate de 3. Y mañana viene el grupo de la muerte, ¿no? Como los mundiales. Mañana viene el grupo de la muerte y vamos a tener también, por supuesto, toda la información para usted. Hacemos una pausa y venimos ya con las entrevistas. En el mundo de hoy, retos y compromisos te pondrán a prueba a través del conocimiento y la innovación. En USIL, estamos preparados para brindar educación de calidad y afrontar un gran desafío. Vive la experiencia USIL en la carrera de comunicaciones. Sé un profesional con visión integral y global. Aquí descubrirás el fascinante mundo de la televisión y la radio desde los primeros ciclos, con toda la seguridad que necesitas. Forma parte de USIL TV, el primer canal online universitario del país, que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte. Además, en Frecuencia USIL, la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia, podrás producir y conducir innovadores programas de radio. En un mundo digital y globalizado, vive las comunicaciones con visión integral.
Conviértete en un verdadero comunicador 360. Muy bien, empezamos la ronda de entrevistas esta mañana con un candidato al Congreso por Podemos Perú. Él es Luis Hurtado y va con el número 13. ¿Cómo estás? Bienvenido y gracias por estar aquí en Perú Decide. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, Augusto. Soy Luis Hurtado y voy al Congreso efectivamente con el número 13 de Podemos Perú. Y hemos desarrollado propuestas en 3 áreas. En el área de educación, en el área de trabajo y en el área de seguridad, de acuerdo a las competencias profesionales que dominamos. Luis, ¿tú eres policía? Te comento, tengo 4 carreras profesionales debidamente registradas en SUNEDU, una de economista de San Marcos, la otra licenciado en educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, la otra de administración por una maestría en ESA y la otra de abogado por la Universidad de San Martín de Porres, con un doctorado en educación por la Universidad Federico Villarreal y 2 certificaciones internacionales de coaching. Y como economista, laboré en la Policía Nacional, siendo director del Instituto de Altos Estudios Policiales. Ok, porque veo que uno de tus principales ejes en las propuestas es mejorar el funcionamiento de la policía, la convivencia con la policía, la percepción que tiene la población de la policía y también, por supuesto, recuperar el principio de autoridad, ¿no? Para que la sola imagen disuasiva, ¿no?, de las fuerzas del orden pueda también ser un factor decisivo en la lucha en contra de la inseguridad. Te pido que desarrolles esta idea primero. Gracias, muchas gracias, Augusto. Me dan la oportunidad de tocar el área de seguridad ciudadana. Como abogado por la Universidad San Martín de Porres y coronel de la Policía Nacional del Perú, habiendo sido secretario del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, así como comando antisubversivo y paracaidista, impulsaremos leyes de tolerancia cero a la delincuencia. Ahora le llamo dura. Nosotros ya lo decimos en nuestro plan de gobierno ya desde el año pasado. Pena efectiva de cárcel a quien robe un celular. ¿Qué es lo que sucede ahora, Augusto? Y tú lo puedes ver, y todos los periodistas. Se captura a un delincuente que robó un celular, lo lleva a la comisaría, el fiscal y el juez no acusan, la pena es menos de 4 años, el monto, ¿y qué sucede con ese delincuente? Sale nuevamente a delinquir. Entonces la pena tiene que ser efectiva. Para esto el cambio de leyes dentro del Código Procesal Penal, Código Penal. Luego tenemos la ley de deportación inmediata a delincuentes extranjeros. Estamos viendo que muchos delincuentes extranjeros con altísima violencia están matando a gente por robar un celular. Y encima lo capturamos, lo enviamos a la cárcel, lo tenemos que mantener y no tocan. Entonces tenemos que ver Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional del Perú, tomar protocolos, juicios sumarios y deportación inmediata con convenios internacionales. Pero el tema de la deportación de los extranjeros es algo que no queda claro. O sea, a ver, si un delincuente de nacionalidad extranjera comete un delito, él tiene que ir a la cárcel acá. O sea, no puede ser no puede ser que te devuelvo a tu país, pero el tipo ha asesinado a una persona, ¿no? O sea, si tú cometes un delito en el Perú, tú tienes que ser procesado por ese delito. Entonces no queda claro lo de la expulsión del país, ¿no? De los delincuentes extranjeros. O sea, ¿por qué no irían a la cárcel simplemente? Tienes toda la razón. Precisamente por ello se tiene que tomar medidas preventivas. Si él en flagrancia, por decirlo, roba un celular, no va a la cárcel porque la pena es menos de 4 años, ¿verdad? Ok, ahí sí lo expulsa, dices. Sigue delinquiendo, entonces la pena tendría que ser efectiva. Ahora, tiene que cumplir la mitad de la pena y luego con un convenio internacional deportar. Ah, ok.
de qué manera podemos nosotros cambiar las leyes y hacer convenios para que estos señores se vayan a su país. Esto es hermenéutica jurídica, interpretación de leyes. Y para eso vamos a analizar las leyes y tomar decisiones efectivas, eficientes y rápidas. Otro de los grandes problemas, Augusto, es el Ministerio Público, el Poder Judicial, tiene sus leyes orgánicas. Y una de las instituciones, de acuerdo al artículo 166 de nuestra Constitución, nuestra Policía Nacional del Perú, se encarga de garantizar, mantener, restablecer el orden interno. Ahí no figura la seguridad ciudadana, debería estar también en su ley orgánica. Ahora, dentro de la actividad que realiza la Policía Nacional, como bien lo ha mencionado al principio, de autoridad, también hay delincuencia dentro de la Policía Nacional, y eso se tiene que erradicar, corrupción se tiene que erradicar, pero son personas y casos directos. Pero a una institución se la tiene que fortalecer y no maltratar. Por ejemplo, hace mucho tiempo vamos a fiscalizar ahora la devolución del pago del 2%, la devolución del Polipol, el funcionamiento del hospital de policía, que hay un hospital nuevo, puedes averiguar, lo tuvo como periodista, y no funciona. ¿Qué pasa con Salati? Que no toman las decisiones de un gobernante. Está muriéndose la gente de la primera línea, tiene un hospital listo para funcionar. Otra es impulsar que la función de investigación esté a cargo de la Policía Nacional. Impulsaremos el uso de armas no letales. Lo de la investigación me parece un tema interesante a desarrollar un poco más. ¿Tú te refieres a que el Ministerio Público no sea quien haga la investigación criminal? Incluso, bueno, nosotros los periodistas, cuando vamos a la escena del crimen, antes solo estaba, digamos, los investigadores de criminalística de la policía, pero ahora van dos equipos, ¿no? Va la policía y también va el Ministerio Público a la escena del crimen. O sea, hay una duplicidad de labores ahí. Y bueno, después evidentemente el cadáver es llevado pues a la morgue para que se determine causa de muerte y todo, y ahí sí ya hay un acta de difunción que, bueno, sabemos, la morgue es parte del Ministerio Público. De repente la investigación criminal tú pides que la haga los detectives de la policía que tienen más experiencia en eso. Por supuesto, Augusto, tú lo estás viendo, lo estás palpando, y eso se llama sentido común. Si un fiscal se prepara precisamente en las leyes para poder acusar ante el juez, el policía científico del delito se prepara para la investigación. Ese es su trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a darle la investigación al que está preparado en leyes, que no es un criminalístico especializado? Entonces, ahí hay un retardo en la acusación que hace al juez, y donde hay una vieja frase que dice: la verdad huye cuando el tiempo se alarga. Entonces se tiene que hacer una investigación clara, precisa, de la escena del crimen. Veo que conoces muy bien este tema, Augusto, y qué bueno que sea así, porque no estamos a favor de aquí o estamos a favor de la ciudadanía y que se llegue a la verdad. Y te comentaba, hace 2 meses, uno de mis alumnos, se llama José Aliaga, es trustee, concejal de Michigan, y está a cargo de la policía. Entonces escuchó esta propuesta de deportación de uso de armas no letales, me invitó a Estados Unidos, me presentó al senador en el Capitolio, Jim Rasted, que es encargado de salud pública. Estuve viendo, por ejemplo, unas armas eléctricas que utiliza la policía en Estados Unidos contra ¿qué te digo? Personas muy violentas, 2 o 3 personas que usan su arma eléctrica, lo reduce, le hace la técnica de revisión y lo lleva y lo pone a disposición en la comisaría, de acuerdo a la falta o el delito que pueda cometer. ¿Por qué no usamos nosotros la tecnología también? O los drones de reconocimiento en zonas peligrosas. Algo de eso se está haciendo, ¿no? Con relativo éxito. Claro, entonces usemos la tecnología. El Perú decide, los votantes deciden cuáles son las ideas creativas y qué es lo que se puede hacer. Luis, quiero hablar sobre otro tema importante. Ya tocamos el tema de la seguridad en extenso, pero hay otra propuesta que es muy interesante que haces y que me parece que es un tema que a los electores les interesa. Libre desafiliación de las AFP, un sistema podrido, abusivo y opresor que se aprovecha del trabajo de millones de peruanos. Es contundente, ¿no?, la propuesta que nos has enviado, y nos gustaría saber por qué piensas
que el sistema de las AFP es podrido, abusivo y opresor? Bueno, desde el Congreso, otra de las actividades que si es que la población y Dios desea que sea así, estaré, es la siguiente. Como economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y como licenciado en administración, además de magíster SAN, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fiscalizar en representación de nuestra ciudadanía, a fiscalizar la ley contra la usura. Que no te cobren de más. Hoy día puedes ver, por ejemplo, Augusto, en el titular de gestión. Han aumentado los ahorros. ¿Por qué han aumentado los ahorros? Porque la gente está guardando en caso que me enferme, ¿qué voy a hacer? Y por otro lado, porque retiro tu dinero de la AFP, y lo puedes ver en gestión. Entonces la gente razona y usa su dinero como crea conveniente para cuidar su salud y su presente de hoy, que está en una situación crítica, pero está ahorrando. Entonces, qué gracioso los bancos. Aumentan el ahorro y ellos te bajan la tasa de interés encima de que las tasas de interés son mínimas. Entonces, como bien tú sabes, hay una tasa de interés activa, una tasa de interés pasiva. ¿Cuál es la tasa de interés activa? Cuando tú pides un préstamo al banco, te cobra ricos intereses. Y cuando tú ahorras, la tasa pasiva te da una tasa mínima. Entonces tiene que haber equidad. Eso debemos fiscalizarlo en beneficio de las grandes mayorías. Está bien que los bancos ganen, es un negocio, pero de una manera justa. Correcto. Y lo de la libre desafiliación, lo de la libre desafiliación de las AFP es un tema polémico y muy interesante, porque claro, finalmente uno aporta un fondo, se retira, ¿no?, cuando ya deja de trabajar y ahí tiene un dinero, pero tú no puedes disponer de tu fondo. Te dicen, no, te voy a asignar una pensión mensual. No quiero sacar mi plata. No se puede. Eso yo creo que ha generado muchísimo rechazo e indignación también, porque yo veré lo que hago con mi plata, ¿no? Precisamente estás viendo los anuncios de la AFP por todo lugar. Y hoy, como también podrás ver en los diarios, que se va a debatir en el Congreso. Que las personas que tienen 40 años también puedan ellos retirarse si lo consideran conveniente. ¿Y qué dicen las AFP? No, momentito, eso no va a crear problemas. Pero si la AFP es la única institución en el mundo que estén bien las cosas, estén mal, ellos jamás pierden. Así es. Eso no es así, no es así. Tiene que ser todo justo. No, o sea, y debe ser un contrato abierto, ¿no crees, Luis? Porque, digamos, si yo no estoy contento con lo que está, cómo está rindiendo el fondo en una AFP, pues agarro, lo saco y lo pongo en el banco, invierto en una tienda, lo pongo en otra AFP. Y eso va a obligarlas a entregar mejores servicios, mejores tasas y no estar, como tú dices, pues siempre ganando. Y como no pueden sacar nada, ni me preocupo y listo, ¿no? Ahora, Augusto, tú has hecho hoy día, te estoy escuchando, por supuesto, como siempre, un excelente análisis de lo que han dicho los candidatos y el ruido político que se está generando. ¿Y qué ha generado esto en este momento? Que el dólar esté a 3.75 en su punto más elevado y se puede ir a 3.80. ¿Y por qué? ¿Qué pasa con los bonos soberanos? Que están comprando dólares para tener la reserva en caso que pueda suceder algo. Entonces hay incertidumbre. Tenemos que tener políticas claras, definidas y con objetivos nacionales. No solamente políticas de gobierno a 5 años, una política de Estado hasta 20 años. Donde cada uno se compromete a seguir avanzando, por ejemplo, en el tema de educación. ¿Qué problemas hemos tenido con la pandemia, Augusto? Bueno, en ese tema de educación también lo mismo. Soy licenciado en educación por la Universidad Católica, doctor en educación por la Villarreal, que te digo, me gusta el arte, el folclore, soy tenor. Entonces, ¿qué vamos a hacer en educación, por ejemplo? Educación, la brecha digital. ¡Eres tenor! ¿Te enteraste de las tardes? ¿Llegaron alguna vez? Oye, Luis, ¿cómo que eres tenor? No llegaron los niños, no llegaron. Ok, espérate, un momento, pero tú me has dicho que eres tenor. ¿Cómo que eres tenor? O sea, ¿cantas? Las tardes a los niños no llegaron. Ha habido una deserción del 43% de estudiantes porque no tenían internet. Vamos a ir a las tardes, Luis, pero quiero saber si tú de verdad eres tenor. O sea, ¿tú eres un cantante?
No te escuché bien, Augusto. Sí, ¿tú eres tenor, me has dicho, que cantas? Ah, sí, soy tenor. A ver, cántame algo, pues. A ver, un poquito de... A ver, un poquito de... Okay. A ver. En italiano. En italiano. A ver. Che bella cosa, nadie te sole, Maria serena, dopo una tempesta, bell'aria fresca, paesiana festa, che bella cosa, una giornata sole. Bravo. En inglés. Muy bien, Oye, excelente, Luis. I'm so the final curtain. My friend, I shall declare, I'll state my case. Muy bien. Luis, gracias. Bravo, Luis. Bravo. Oye, fantástico, te agradezco mucho. Se nos ha agotado el tiempo, ¿no? pero de verdad muy interesante y de verdad que es una persona muy bien preparada, ¿no? Y además con esta afición al canto, de verdad te felicito, ha sido un gusto y un grato descubrimiento haber conversado contigo el día de hoy. Por eso apoyamos el desarrollo del arte y la cultura. En Seguridad Ciudadana soy comando, paracaidista, cinturón negro de karate. Y todos mis títulos profesionales, los 4 títulos, los 2 doctorados están registrados en su medio. Está bien, a mis amigos les digo, marquen la P y escriban el número 13 de Podemos Perú. Muchas gracias. Toda la suerte, Luis. Encantado de tenerte esta mañana en Perú Decide. Una grata sorpresa, la verdad. Vamos con el siguiente invitado esta mañana. Y él es Gustavo Chesti y va con el número 13 también, pero por Somos Perú. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? ¿Tú eres hijo de Gustavo Chesti? Sí, efectivamente. Bueno, gracias por acordarte. Sí, mi padre, Gustavo Chesti, como bien recordarás, fue una de las primeras personas. De repente nuestros televidentes, porque yo soy bastante viejo ya, no lo recuerdan. Por favor, coméntanos sobre el caso de tu padre, que en su momento fue un caso muy importante, incluso llegó a la Corte Interamericana. Exacto, sí. En el año 1996, mi padre fue de las primeras personas que denunciaron actos de corrupción en la dictadura de Alberto Fujimori. Como bien recordarás, en aquella época Alberto Fujimori estaba en lo más alto de su popularidad y era muy poco probable que la gente se le enfrente. Sin embargo, mi padre fue de las primeras personas que denunció y esto le costó que un día ingresaran a su oficina agentes del Servicio de Inteligencia y se lo llevaran, ¿no? Se lo llevaran sin una orden de un juez competente ni nada. Y él desapareció unos días, era la época en que ciertas personas opositoras desaparecían, pero no se sabía bien en ese momento por qué. Y estuvo prácticamente secuestrado 3 años en un cuartel, ¿no? Ni siquiera estuvo en una prisión ni nada, ¿no? Entonces, y el fin era que no siga con su denuncia, ¿no? Hay incluso estos Vladivideos que salía Montesinos diciendo que Chesti se retracte y lo indultamos. Y mi papá decía, oye, pero yo, ¿por qué me tienes que indultar? Si el indulto es un perdón, ¿no? Entonces tú no me tienes que perdonar a mí, el que estaba cometiendo un acto de corrupción eres tú. Entonces él se mantuvo firme contra esta corrupción en sus denuncias. Y ese es el legado, digamos, que a mí me enseñó, ¿no? Si recordarás también, la persona que enfrentó, digamos, todo este proceso y que luchó contra el gobierno fue mi madre, ¿no? Porque una cosa era que mi papá estaba adentro, ¿no? En el cuartel, ¿no? Ahí secuestrado, pero la persona que estuvo detrás. La recuerdo, tu madre, una voz muy fuerte, potente, ¿no? En un momento, como bien nos hace recordar, el 96, pues nadie se atrevía, ¿no? A enfrentar a Montesinos ni a Fujimori. Y recuerdo que sí, tu madre salía en una voz potente y que fue uno de los primeros, ¿no? reclamos que se hicieron públicos
de lo que estaba pasando en el gobierno de Fujimori, en ese momento ya una dictadura. Exacto. Y ese es el ejemplo que me enseñaron, ¿no? Ese es el ejemplo que los dos me dejaron. Yo creo que al final, bueno, yo soy padre, ¿no? Y lo que yo siempre le quiero dejar a mis hijos es un nombre, ¿no? Un apellido, un legado, ¿no? Lejos de los bienes materiales que uno le puede dejar, tú le tienes que dejar un legado a tus hijos. Y ese es el legado que a mí me dejaron y ese legado al cual yo pienso llevar al Congreso, ¿no? Por eso ¿Pero qué piensas, Gustavo, luego de lo que tú viviste personalmente? O sea, a ti te tocó realmente sentir lo que era el autoritarismo injusto de la dictadura de Montesinos y Fujimori, una dictadura disfrazada de democracia. Pero, por ejemplo, el día de hoy, la hija de Alberto no acepta que esto fue una dictadura, ¿no? Dice autoritario, pero yo quisiera saber lo que tú sientes al ver que todavía hay una candidata en carrera que representa al fujimorismo y, además, lejos de deslindar como se trató de hacer antes, hoy se tienden puentes, ¿no? En cuanto a la figura de Alberto Fujimori, para, digamos, a tratar de reavivar este fujimorismo esencial, que es el fujimorismo también manchado por este tipo de cosas que hoy nos has recordado. Mira, tú bien has dicho, o sea, yo, mi familia y muchos peruanos sí fuimos víctimas de una dictadura, y como víctimas de una dictadura tenemos que apostar evidentemente por la democracia. O sea, nuestro pilar, nuestra seguridad, lo que más tenemos que defender, aunque suene una palabra bonita, ya es más allá que una palabra bonita, y la democracia tenemos que defenderla. A mí no solamente me molesta que Keiko, por ejemplo, no sea capaz de reconocer los delitos y muchos errores que cometió su padre, porque ella dice que ha cambiado. Ella dice, ya cambié, soy distinta, ahora creo en Dios, creo en las segundas oportunidades, terceras, cuartas, quintas, ya no sé. Pero el tema es que ella no reconoce. Entonces, cuando tú agarras y dices que has cambiado, es porque sabes que hay algo malo detrás, ¿no? Y tienes que reconocerlo y tienes que pedir perdón por eso. Yo no he visto que Keiko lo haya hecho y por eso dudo mucho, digamos, de sus buenas intenciones. Ahora, yendo al otro tema, digamos, por ejemplo, un tema muy puntual. Keiko sale libre gracias a un habeas corpus, ¿no? Yo recuerdo, y esto como reflexión, recuerdo, digamos, que aquella vez que sale libre, muchos salieron a marchar, yo me incluyo, yo salí a marchar indignado, no solamente por la liberación de Keiko, sino sobre todo por la injusticia que yo sentía, porque yo decía, ¿por qué con Keiko, no, se da un habeas corpus y nosotros sí lo respetamos? Y ahí está la diferencia. Y en el caso de mi padre tenía un habeas corpus y estuvo 3 años, ¿no? Se encontraba en este cuartel. Y a Alberto Fujimori no le interesó respetarlo, a pesar de que había muchísimas entidades, digamos, internacionales y de orden interno que lo solicitaban. Entonces, tú dices, bueno, tú como demócrata tienes que entender que eres distinto, ¿no? Yo llegué a mi casa, digamos, sumamente mortificado, pero después tuve que hacer esa reflexión, ¿no? Como demócrata tienes que respetar, te guste o no te guste. Te guste o no te gusten ciertas cosas, o no estés de acuerdo con ciertas personas o con otras no. Entonces, al final, yo creo que la democracia es eso, ¿no? Bueno, eso está muy bien, Gustavo, y te felicito por tener la entereza de haber tomado esa actitud democrática, que creo que es a lo que todos debemos aspirar. Por más que no nos guste, tenemos que aceptar lo que dictan nuestras instituciones. Vamos ahora a tus propuestas. Jueces y fiscales corruptos, bueno, que también los has padecido, porque si me dices que hay un habeas corpus y no se respeta es porque algo está fallando. Cadena perpetua para los corruptos en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. A ver, te comento, mira, mi lucha es frontal contra la corrupción, ¿no? O sea, evidentemente ya conté mi historia, y es muy importante, en primer lugar, entender qué cosa es la corrupción, porque muchos políticos han salido a hablar de la corrupción y realmente y lo usan como bandera de campaña. Bueno, en mi caso es una lucha personal, y esto que quede claro, ¿no? Yo no vengo con un floro de lucha contra la corrupción, por eso es que tengo más de 15 propuestas respecto a este tema. ¿Por qué? Porque la corrupción no se ataca solo de un lado, no solo de un lado legal, poniendo más delitos o poniendo mayores penas, sino se ataca desde varios frentes. Por eso yo hablo, digamos, de la lucha contra la corrupción desde 4 frentes. Uno de esos frentes es el que bien mencionas, que es el frente institucional. El frente institucional, o sea, que tiene que ver, digamos, con las instituciones, lo político, etcétera. Una de las propuestas es justamente esta, ¿no? Tenemos que hacer que el Poder Judicial, que es el órgano que hace que el sistema funcione, ¿no? Porque tú cuando no cumples una norma, ¿no? El Poder Judicial es el que sanciona cuando no la cumples, ¿no? Entonces,
En última instancia, lo que nosotros tenemos que hacer es recuperar este restablecimiento del orden, y el Poder Judicial tenemos que ser mucho más rigurosos con los jueces y con los fiscales. Hemos visto cómo se venden, ¿no?, las sentencias. Por ejemplo, el caso de los cuellos blancos es lamentable, digamos, del nivel en el que hemos caído, y eso es lo que estamos tratando de evitar. Cadena perpetua para jueces y fiscales que hayan incurrido en actos de corrupción. Esto implica que modifiquemos el artículo 395 del Código Penal, ¿no? Y realmente devolverle la paz y la tranquilidad a las personas de que la justicia realmente sí se puede alcanzar, ¿no? Pero como te digo, es parte de la solución. Claro. Gustavo, no quiero meterte un golpe bajo, pero sí le hago esta pregunta a todos los de Somos Perú, y hago el disclaimer que yo, bueno, he tenido pues un enfrentamiento que todos conocen con el presidente Martín Vizcarra, pero él va como cabeza de lista en el partido que tú representas, y él está siendo investigado por hechos de corrupción también. ¿Cómo lidias con eso? ¿Le das el beneficio de la duda al presidente Vizcarra? Quisiera saber tu postura al respecto. Mira, yo le doy el mismo beneficio de la duda que tenemos todos los peruanos, ¿no? Nuevamente caemos en lo mismo que estábamos hablando antes. Hay que creer en la democracia, y los principios de la democracia son más allá de las libertades o de los equilibrios de poderes, etcétera, sino, por ejemplo, está el principio de presunción de inocencia, que tenemos que respetarlo. ¿Pero tú crees en él? ¿Tú crees en las explicaciones que da a pesar de las evidencias que ha mostrado tener el Ministerio Público? Yo creo que las instituciones tienen que ser respetadas, y yo creo que de todas maneras las personas también tienen derecho, digamos, a llegar a un debido proceso, ¿no? Yo veo, digamos, que está llevando el proceso y las investigaciones. Veo, digamos, que probablemente, y esto es una opinión personal, se está politizando a veces la justicia, como también se judicializa, digamos, la política. Yo considero que tenemos que empezar a separar, no estoy de acuerdo en cómo se... Bueno, pero tus detractores te dirían que en el caso de Keiko, entonces tampoco debieron ponerle prisión preventiva, pues porque está politizando la... ¿no? Los tiempos me parece, o sea, evidentemente yo no estoy a favor de la prisión preventiva como norma general. Pero ¿no? Marchaste en contra del levantamiento de prisión preventiva contra Keiko. Justamente, por eso te dije, marché, digamos, por la indignación que me había dado, ¿no? Por eso hice la aclaración en ese momento, la indignación que me había dado, que en su caso, ¿no? Todos, ¿no? Lo de mi padre, ¿no? O sea, respetemos el habeas corpus de Keiko, no respetemos el habeas corpus de mi papá, y después regresé a mi casa y dije, no, era lo correcto, digamos, que salga, ¿no? Porque tenemos que respetar las instituciones y la democracia. Eso está bien. Ok, pero yo veo que aquí hay un interés también en tus propuestas por rescatar valores éticos y morales. Yo creo que esto es fundamental, que gran parte del problema que estamos viviendo en nuestro país es porque se han perdido el norte, porque ya no se respeta nada en ningún nivel. Y claro, los ciudadanos ven que nuestras autoridades, los que nos gobiernan, el más poderoso del país, los que tienen todo el poder económico, no respetan las reglas, no respetan las leyes, todo lo hacen por debajo de la mesa, hay sobornos, club de la construcción. Entonces, claro, todo el resto de los ciudadanos dicen, este es el sálvese quien pueda, y se ha perdido, ¿no es cierto? Yo creo que somos un país que sí tiene valores, que sí es solidario, que sí respeta al otro, pero con estos malos ejemplos a lo largo de estas últimas décadas, la verdad que se ha perdido mucho la ética y se ha perdido el norte moral. ¿Cómo harías para poder reeducar a nuestro pueblo, que yo creo que sí tiene valores, y que recupere esto tan importante para poder ser una plataforma al desarrollo? Ya, perfecto. Mira, Augusto, esto es muy importante, como bien dices, porque no solamente, esto, digamos, parte de un momento inicial que es cómo elegimos, ¿no? Es muy importante que también previamente nos demos cuenta por quiénes estamos votando, porque hacer una apuesta por la educación en valores, por una educación en ética, digamos, desde los niños, y que vayan nuestros jóvenes para crear una sociedad que rechace la corrupción, va muy relacionada a saber a quiénes estamos eligiendo. Por eso tú vas a ver que en mis propuestas todo va relacionado a la nueva forma o a la forma correcta de hacer política, ¿no? Yo no creo en la política del escándalo, en la política de la confrontación, no creo en la política de los grandes financiamientos, digamos, de campaña.
No creo, evidentemente, en la corrupción. Yo sé, digamos, que la única forma de acabar con la corrupción es con valores. Tenemos que llegar, digamos, a un trabajo articulado entre el Congreso y el Ministerio de Educación para apostar nuevamente en eso, ¿no? Llegar a acuerdos mínimos sobre valores que tenemos que implementar en nuestra sociedad, como por ejemplo la responsabilidad, la honestidad, la lealtad, la tolerancia, y darle con todo, digamos, a nuestros jóvenes, porque esa es la única manera que rechacemos la corrupción. La corrupción no solamente está en los grandes políticos o en los grandes empresarios, la corrupción está metida en toda nuestra cultura. No voy a decir que es un tema cultural, pero sí está aceptada culturalmente hablando. Entonces, acá tenemos que hacer una apuesta por eso, ¿no? Tenemos que revertir la mentalidad, el chip del vivo, ¿no? Como tú decías, del sálvese quien pueda, ¿no? Entonces yo voy por encima y si tengo la posibilidad de aprovecharme del sistema, me aprovecho. Eso es lo que tenemos que cambiar. Y eso se hace a través de la educación. ¿Cómo harías? Por ejemplo, la educación cívica, en ese aspecto, ¿tú crees que sí se puede formar a los ciudadanos? Yo creo que desde niños tenemos que empezar a formarlos. Hay muchos, digamos, que salen pidiendo que se restablezca el curso de educación cívica, el tema del servicio militar obligatorio. Yo considero que empezando con una educación en valores, podemos decirle educación cívica, podemos decirle el nombre que... pero sí que esté dentro de la currícula, ¿no? Y que sea no solamente en tema teórico, sino que hayan prácticas reales, ¿no? Que los niños empiecen a vivir día a día, ¿no? Estos valores, me parece que sí va a haber un cambio fundamental. Pero ¿estás de acuerdo conmigo en que, sobre todo viendo este ejemplo valiente y que va contra viento y marea de las ollas comunes que hacen en tantos espacios donde el Estado no llega, que somos un país, un pueblo solidario, que sabemos cómo ayudarnos en los momentos de dificultad y que si nosotros rescatamos y potenciamos este valor intrínseco de nuestro pueblo, podemos ser un país realmente diferente? Mira, de verdad que has tocado el tema de las ollas comunes. Yo tengo más de 23 años de servicio a mi comunidad. Desde los 16 años yo empecé, digamos, o sea, entendí que la mejor forma de que tu vida tenga un sentido es entregándosela a los demás, ¿no? Entonces, desde esa edad yo vengo haciendo trabajo social. Y el tema de las ollas comunes, a mí cada vez que voy, porque he estado yendo hace bastante tiempo, hace bastantes años, iba a comedores, pueblos jóvenes, etcétera. Pero lo que a mí me parece muy importante es justamente lo que dices, ¿no? O sea, en momentos de crisis es donde el peruano, ¿no?, expresa su solidaridad y esa nobleza interior que a veces no la vemos en situaciones normales. Entonces, yo creo en mi gente, evidentemente, creo que el peruano tiene toda la materia, si queremos ponerle un nombre, toda la materia prima para ser una persona y un país, digamos, que realmente alcance su felicidad, la igualdad, la justicia, que eso es lo que todos queremos como sociedad, pero tenemos que apostar por esos valores intrínsecos, como tú bien dices, esos valores intrínsecos que sí tenemos y que se demuestra a veces en las personas que menos tienen, ¿no? A mí me sorprende, o sea, a veces cuando menos tienen es cuando más solidarios son, y eso es sinceramente algo que conmueve mucho. Una paradoja, ¿no? Porque deberían ser los que más tienen, los que sientan que deben apoyar a un país tan golpeado, ¿no? Sobre todo en estos momentos de crisis por la pandemia y, bueno, las consecuencias económicas que eso ha tenido en toda la población. Gustavo, ha sido muy grato conversar contigo, de verdad. Te agradezco mucho por haber estado esta mañana en el programa y te deseo toda la suerte en tu campaña. No, te agradezco a ti, de verdad, Augusto, y les pido a las personas que nos están viendo, que se acuerdan el 11 de abril, marcar los 3 corazones y escribir el 13 si realmente queremos cambios en la política, una política distinta, honesta y de consensos. Pero van bien, ¿eh? En la ruta al Congreso parece que el partido va a tener una representación interesante. Sí. Bueno, ha salido la encuesta del día de IEP, ¿no? Estamos primeros en Lima y segundos a nivel nacional. De verdad agradezco a las personas que están apostando por el partido y se están dando cuenta de que sí estamos tratando de hacer una política distinta de cara al ciudadano y de consensos. O sea, muchas personas están viendo, digamos, cómo, por ejemplo, varios de nosotros estamos haciendo los debates, etcétera, y es un debate distinto. Estamos tratando de armar política de consenso, políticas de acuerdo. Vamos a tener un Congreso probablemente muy fragmentado, pero lo que no podemos aceptar es un Congreso polarizado. No puede haber fragmentación, que es parte de lo que se cree en la democracia, pero la polarización y el conflicto no. Muy bien. Toda la suerte entonces a Gustavo Sesti va con el 13 por Somos Perú. Muchas gracias por haber estado esta mañana en Perú Decide por USIL TV.
Gracias a ti, un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias. Y ahora sí, el siguiente candidato es Julio Pardavé. Él es el 6 de Avanza País y se autodenomina la voz de las micro y pequeñas empresas, un aspecto muy importante de nuestra economía que merece atención, sobre todo en la crisis económica que estamos viviendo. Julio, gracias por estar en Perú Decide por USIL TV. Ok, Augusto, un gusto de saludarte. Buenos días a todos y a las personas que estuvieron. A mí, de lo que he escuchado, permíteme, por favor. Por supuesto. Yo fui, de mi trabajo fue gerente comercial en el Diario Expreso, tuve 7 años, y yo aprendí mucho de Manuel Dornelas, y aprendí también de leer las columnas de tu papá en La República. Muchas gracias. Aprendí muchísimo, y te felicito también, ¿sabes por qué? Yo tengo 2 valores en mi vida, la humildad y la consecuencia, y te felicito porque tú te has enfrentado a la corrupción, a un expresidente, y te enfrentaste cara a cara. Y estás hoy día en un medio, estás en una universidad por tu consecuencia. Muchas y eso gracias. es lo que se necesita, y ese es el ejemplo que todos debemos de seguir. Yo te lo digo esto porque soy padre de familia, soy casado 40 años, tengo 3 hijos profesionales, 2 empresarios, y tengo 40 años de mi vida en el sector empresarial, de los cuales he dedicado 18 años a la micro y pequeña empresa, sin cobrar un sueldo, y no tengo ninguna denuncia en mi vida. Creo que es lo más importante. Y hago la vida desde los 10 años, nací en San Isidro, y mi padre y mi madre sobre todo me enseñó siempre, si tengo 2 panes, da un pan a que le falta. Y ahora lo vengo diciendo. Permíteme esas palabras para empezar la entrevista. Oye, te agradezco mucho por esas cálidas palabras, Julio. Te agradezco. Y bueno, en ese sentido, empecemos pues esta entrevista. Eres un hombre de éxito, una persona que tiene un matrimonio muy lindo, una bonita familia, hijos con éxito. ¿Para qué te vas a comprometer con la política que es un dolor de cabeza, es una pesadilla? Es necesario si quieres cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que por ahí de repente va un poco de tus ganas de participar en política. Pero mucha gente, valiosa como veo eres, rehúye a la política porque lo ven como un escenario pantanoso, ¿no? Oscuro, y que finalmente te trae muchas cosas negativas. ¿Cómo ves esto? Así es. Gracias, Augusto. Tienes toda la razón. Mi vida fue desde los 10 años, empecé en Javier Prado vendiendo cometas. Empecé como un empresario, una familia que bien formada por mis padres, pero también la vida en un momento no es tan buena y viene la crisis. De ahí, de los 10 años, 15 años que mis padres se separaron, yo me fui con mi mamá. Y de ahí me empecé a formar, a vender en la calle chocolates, a vender cometa, y hice mi vida, empecé a estudiar. Ingresé a universidad, institutos, pero recibí lo más grande de la vida, que era encontrarme con mi pueblo. Y me puse a trabajar a los 28 años, ya era gerente de una empresa muy buena. He estado en empresas muy importantes, no solamente en el Perú, también una de las empresas que tengo el gusto de haber sido gerente comercial, Arcor, Unidad Perú de acá. Pero hice también lo que mi madre me enseñó. Mi madre me dijo: Julio, tú eres un buen gerente. ¿Por qué cambias constantemente de trabajo? Porque es que mamá me llama, le digo. Y le decía, mamá, ¿por qué hago esto? Porque voy aprendiendo. Y voy conociendo mucha gente. Entonces esto me enseñó también a conocer mucha gente importante que conocí en la vida, y a trabajar también la vi muy cuadra con mi señora en estado, cargando los paquetes. Pero mi madre me dijo algo, que tú puedes ser un buen gerente en la empresa donde trabajas, pero mejor gerente vas a ser cuando haces tu propio negocio. Y esas palabras, que llegaron muy hondo en mi corazón, me hicieron a empezar con mi señora a formar. Por más que yo trabajaba en la época de terrorismo, estaba en Tejido San Cristóbal, una época que cuando mis hijos me decían: papá, ojalá que regrese con vida, me daban la espada de Thundercat, o esperemos que llegue, porque no te imaginas de abuso lo que era moverse de Lima hasta Santa Anita con la época de terrorismo. Pero gracias a Dios lo pasé, de ahí fui formándome, trabajando, conociendo mucha gente importante, y entendí, pues, yo empecé en la empresa grande. Pero mira, la coincidencia conmigo es de que de la empresa grande, cuando con mi señora adquirimos una tienda en Gamarra, la cual ayudó mucho a la formación de mis hijos. Creo que el mejor valor que tenemos los padres es la educación desde muy niños, y enseñarles lo que es el sacrificio para que ellos sean formales y sean personas honestas. Trabajé, posteriormente formamos una empresa, la cual nos fue bien. Posteriormente empecé a ver el tema de las MIPES. En Gamarra conocí a lo que era yo, lo que quiero mucho a mi Perú,
como todos nosotros, y vi quiénes éramos: ayacuchanos, huanuqueños, cajamarquinos, huancavelicanos, todo el Perú estaba ahí, pero veía que no tenían. Empecé a conocer, yo en ese entonces que llegué a Gamarra, habían como casi 40 gremios, pero de los 40 gremios solamente 4 o 5 estaban institucionalizados. Entonces hice muchos buenos amigos, hice mi primera operación, porque yo creo mucho en la persona, y la primera operación, casi llorando, mi señora me dijo: no firmes ese convenio. Lo firmé y casi me voy a la quiebra, pero me enseñó también a fortalecerme. Pero empecé a conocer más el tema de San Juan del Lurigancho, Villa María, Ate, Huaycán, El Porvenir. Me interesé tanto como persona, y política dije no, pero viví también lo que viven todos los microempresarios, Augusto. A nosotros el Estado nos llamó. Yo he estado con ministros, he estado con congresistas, he puesto mi vida en la pandemia, he sido llamado para ver qué hacemos, hemos dado propuestas, hemos dado, y Augusto nos escuchaban y nada. Por eso que ya la cólera, cuando viene la invitación de avance de Hernando de Soto, sobre todo, el cual me siento muy orgulloso que me haya considerado, también de otros partidos que no se crean, también nos hicieron una vicepresidencia, pero yo tengo que ir, a Augusto, donde yo sé hacer las cosas y donde yo conozco. Yo no puedo ir a un congreso donde me van a pagar un sueldo y voy a decir cuántas MIPES somos, qué somos las MIPES, y nos engañaron. Por eso debería ser tu programa este día, lo felicito, debería haber un debate por la reactivación económica. Todos hablamos perfecto, como ustedes bien han dicho, todos los que postulan a la presidencia se atacan. El Perú es un paciente que está grave y los médicos no saben que tienen que operar. Entonces muchos de ellos han estado en el Parlamento y hoy día van a ser presidentes, y la pregunta es: ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no tuvieron la voluntad y la decisión de querer hacer algo? Y nosotros, y yo lo he dicho y lo vuelvo a decir, tienen que entender que el Perú nos engañaron, Augusto. Nos dijeron que somos un país de MIPE. Por eso que las decisiones que van a las MIPE no tenemos voz ni voto. ¿Por qué te digo, Augusto? El 99.24 es MIPE en el Perú. Pero si desagrega que es microempresa y que es pyme, resulta que el 94.5, Augusto, son microempresas. Y todas las leyes, el famoso Reactiva Pyme, vamos a apoyar para que las MIPES no quiebren. Y resulta que llegó a 445.000 microempresas. Pero, Augusto, si promediamos cuánto le llegó a una microempresa, 1.600 soles. Con 1.600 soles, ¿quién sale a una empresa? Pero si vamos al lado de pyme, mediana y grande, ¿cuánto le dio? Menos empresa, pero le dieron 100.000, 500.000, medio millón, 1 millón y más de 1 millón. Con eso, pues, ¿quién lo va a salvar? Y encima tienes el beneficio, 2 años de gracia y 1% para pagar. Entonces, en cuanto a MIPE, ¿tú crees que sí debería haber, digamos, al menos en el disgregado que haces de las microempresas, que digamos, sí, son atomizadas, pero funcionan, pues, gran porcentaje de nuestra economía de esta manera, no se le está dando el apoyo, la atención, el cuidado que más se necesita, y estamos dejando que estén descuidadas y con grandes posibilidades de quebrar en esta pandemia? Así es, Augusto, ya están quebrando, y el Estado, las medidas que dan no da, porque te dice, como te decía, te dicen paga las MIPE. Pero cuando, un caso, en la primera pandemia dijeron: vamos a apoyar a nuestro gran importante sector manufactura textil, el cual yo provengo. El año 2008, Augusto, el sector textil manufactura exportó más de $2.000 millones y generamos más de 1.100.000 puestos de trabajo. Hoy estamos hasta las patas. Cuando el gobierno dice: vamos a apoyar al sector textil y a las MIPE para producir las mascarillas que las hacemos con la misma calidad de otros países. Y sabes el requisito que nos pone en primer Augusto el gobierno del presidente que salió: para que la MIPE participe tenemos que tener 19 trabajadores en planilla, Augusto. ¿Cómo? ¿No sabe el gobierno que una microempresa tiene de 1 a 10 trabajadores y con la justa 1 en planilla? Entonces, todas las medidas que dan, yo veo, por eso es la indignación. Mi familia se opuso totalmente, amigos que quiero mucho, Julio. He perdido amigos muy importantes en mi vida, que ellos no vayas. Y yo voy a saber por qué, Augusto, porque estoy capaz. El primer día de gobierno del 11 de abril, si la gente vota por Hernando de Soto, marcando el tren, Julio para el Congreso, yo no voy a sentarme a perder, yo voy a ir a trabajar. Porque como dicen, el congresista legisla, fiscaliza y representa, pero se olvidaron de la T. La T es trabajar en Julio, me parece importante, mencionas a Hernando,
Y cuando he conversado con él, tuve una entrevista muy interesante hace poco con Hernando de Soto, antes de que se fuera a Puno. Entonces yo te le increpaba, ¿no? Oye, pero los informales, ¿no? ¿Cómo te vas a sentar a conversar con los contrabandistas? Ellos están al margen de la ley, los mineros ilegales. Y él me decía, pero Augusto, ese es el país. Hay que sentarse a conversar con ellos para ver cómo llegamos a una solución. No podemos simplemente dejar de mirarlos y pensar que el problema va a desaparecer. Hay contrabando, hay minería informal, hay un montón de cosas que no estamos mirando y que por lo tanto están fuera de control del Estado, y no puede ser que la gran mayoría de nuestra economía, el gran porcentaje de nuestra economía, el gobierno no sea capaz de controlarla al menos y darle una viabilidad hacia la formalización, ¿no? Que como tú dices, no lo entienden los gobiernos, porque si tú me dices que la pequeña empresa participe en la fabricación de mascarillas y luego cuando emiten, ¿no?, las reglas de juego para que ellos participen, está totalmente fuera de la realidad, ¿no? Y al final no las benefician. Entonces, esa comprensión de lo que es la informalidad, ¿tú crees que la tiene mejor que nadie Hernando de Soto? Así es, Augusto. El 86.6% del sector empresarial en nuestro país es comercio, servicio, Augusto. Un caso, los gráficos son casi más de 200.000 personas, MIPES en el país, y el Estado nunca les compró nada. Nosotros vamos por eso, como Hernando de Soto dice, tenemos que hablar a esa gente que son peruanos, que el Estado falló. Esa gente hoy día tiene que, y mencionaste es un tema de las ollas comunes. A mí me da pena cuando vuelvo a visitar y encuentro gente. Tenemos comedores populares, tenemos vasos de leche, y ahora ollas comunes. Y entonces, ¿dónde están todos los bonos que el gobierno anterior ha destinado para que a estas personas les lleguen? No les lleguen. Entonces, el Perú tiene que ir a lo más profundo. Si tenemos informalidad, más del 80%, es porque nadie los atendió. Un mototaxista de mercados productores me dice, Julio, yo tengo mi RUT, Julio, pero vienen acá y me sacan a patadas, me botan y encima me ponen una multa. Entonces, lo que se tiene que hablar, ¿y qué ha hecho Hernando? Y por eso que yo vengo trabajando con él en el Pacto Social, nos sentamos a gusto con el sector calzado, no de Lima, el sector de calzado de Lima, de Trujillo, de Arequipa, de Huancayo y todo. Y sale pues una matriz de casi 50 hojas, Augusto, y por sector resumimos al final en unas hojas la propuesta. ¿Quién es el que tiene que darnos los problemas? Ahí están los grupos de referencia, los famosos stakeholders, que dicen, para yo solucionar el problema de la pesca artesanal, tengo que estar con los representantes de pesca artesanal, pero no que estén concentrados en Lima, que sean los representantes de todos los sectores. Y a través de eso, Hernando de Soto ha dicho, primera política, reactivación de nuestra economía. Todo lo que se promete, satélites, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿Nos vamos a endeudar más? No, hay que destrabar a gusto todos esos grandes proyectos que tenemos aquí en el Perú, Maje, Chavimochi, los mineros. Somos un país, más del 80% que depende de la minería. Cuando se activan todos estos proyectos, transporte, carreteras, mineras a gusto, se activa inmediatamente esa gran demanda que es el cuarto motor de todo país, la demanda interna, donde 33 millones de peruanos van a ir a comprar a Mesa Redonda, van a ir a comprar a Malvinas, van a ir a comprar a Gamarra, van a ir a Villa El Salvador, a Huaycán. Entonces tenemos que hacer un plan reactivo, destrabar esos más de 100 proyectos que están ahí, que van a generar un ingreso a nuestra economía de más de 37.000 millones de dólares. Muy bien. Dice, perdón, ese abuso se me permite, 18.000 millones de soles el primer año para las compras a las MIPES. Ya no decimos pymes, decimos a las MIPES. Y donde esas MIPES de todos los sectores, comercio, servicio, agro, van a poder vender al Estado, pero con gestión, con indicadores, no con programas que en el Estado hay muy buenos... Bueno, el Estado es el más grande comprador, ¿no? Debería por ahí retroalimentarse y favorecer a las empresas peruanas, ¿no? Que producen además de cosas de calidad, y por ahí podríamos fortalecer también eso, destinar un porcentaje de las compras del Estado a las pymes, ¿no? Y sería algo positivo también. Hay una ley, Augusto, 28015, que tiene años y años. Solamente para mí es fácil. Cuando uno conoce a dónde pisas el terreno, la tiene fácil. Yo voy, señor, destrabar eso y voluntad de hacerlo. Esos chalecos fosforescentes que usan nuestra importante Policía Nacional, Augusto, ni los chinos la hacen. Tienen 220 operaciones, 14 de cierre, y la han hecho las MIPES en el Perú a nivel nacional. O sea, el peruano sí puede,
Pero si le dotamos, nosotros en nuestra propuesta, infraestructura, si le dotamos maquinaria, si le dotamos tecnología, 5 de cada cada 5 jóvenes abusos, 4 no tienen chamba. Pero tienen, ¿sabes algo que es importante que no tiene la microempresa? La tecnología, el avance de la tecnología. Nosotros decimos, vamos a encadenar a esos jóvenes y con proyectos sostenibles, con indicadores, con gestión, para que acompañen a las microempresas, porque las microempresas no pueden quedarse siendo microempresas, tienen que empezar a crecer, a ser pequeñas, medianas y grandes. Muy bien. Si no, ¿para qué firmamos la Alianza del Pacífico Abuso? Hay 226.000 millones de dólares para compras públicas, Chile, Perú, México y Colombia, y nosotros no le vendemos 1%. Entonces la pregunta, ¿para qué firmamos? Okay. Entonces tenemos que también... Se nos ha agotado el tiempo, te agradezco mucho por haber participado en el programa, es muy interesante, sobre todo el último punto que haces, que no se aprovechan ya las cosas que existen, ¿no? Y eso sería bueno refrescarlo y mirarlo con una persona con la experiencia que tú tienes. Te felicito, ha sido muy grato conversar contigo y te deseo lo mejor. Ahí lo tenemos a Julio Pardave, va con el 6 por Avanza País, el partido Hernando de Soto. Ahí está. Gracias, Julio. Saludos a todos, mi respeto y cuídense mucho. Muy bien. Hacemos una breve pausa y volvemos con lo más importante, la voz de los alumnos de USIL, en breve. En el mundo de hoy, retos y compromisos te pondrán a prueba a través del conocimiento y la innovación. En USIL, estamos preparados para brindar educación de calidad y afrontar un gran desafío. Vive la experiencia USIL en la carrera de comunicaciones. Sé un profesional con visión integral y global. Aquí descubrirás el fascinante mundo de la televisión y la radio desde los primeros ciclos, con toda la seguridad que necesitas. Forma parte de USIL TV, el primer canal online universitario del país, que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte. Además, en Frecuencia USIL, la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia, podrás producir y conducir innovadores programas de radio. En un mundo digital y globalizado, vive las comunicaciones con visión integral. Conviértete en un verdadero comunicador 360. Muy bien, la mejor parte del programa, la voz de los alumnos de USIL. Esta mañana tenemos a Briana Medina, ella es de Relaciones Internacionales y le damos la bienvenida aquí al programa. Hola Briana, gracias y bienvenida a tu casa. Buenos días, Augusto. Buenos días, Augusto. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. No, encantado de tenerte. La pregunta de esta semana es, ¿qué debe atender el nuevo gobierno como prioridad desde tu especialidad? ¿Cómo podemos afrontar los grandes retos que atraviesa el Perú? Por supuesto. Creo que coincido con la mayoría del Perú en que dos temas prioritarios que debe atacar este gobierno son la economía y la salud, los cuales de por sí van de la mano. En cuanto a la salud, debemos hablar acerca de las vacunas. Ya existe un plan nacional de vacunación, pero el gobierno debe hacerlo efectivo. Debe promover que llegue a todos los sectores y a todas las personas del Perú. Mejorar también la negociación para la disponibilidad de estas vacunas. Fortalecer el sistema de salud público desde adentro hacia afuera. Hoy sabemos que cuando inició la pandemia habían 2.4 camas UCI por cada 100.000 peruanos. Hoy en día hay alrededor de 1.400 camas, sin embargo el 90% de estas están ocupadas, lo que sigue siendo insuficiente para nuestra población. Y aquí es donde yo confirmo que la economía y la salud se relacionan directamente, porque lo que tiene que hacer también este gobierno es resurgir esta economía. Sabemos que la economía se ha afectado a nivel global, pero muchos países han sido más resilientes que el Perú. Puedo poner el caso de Nueva Zelanda, que si bien es cierto, su economía, política y sociedad son completamente diferentes, pero es un gran ejemplo por el cual podemos adoptar más adelante y con los próximos gobiernos que se vienen, incluido este. En cuanto al Perú, es importante formalizar y fomentar esta formalización, flexibilizar los procesos, agilizar los trámites. Como ya venía mencionando previamente algunos candidatos a congresistas, es importante porque el empleo es lo que va a generar la economía. El gobierno debe promover que los trabajadores se formalicen sin ponerles trabas. Esto es de suma importancia también.
Y creo que el promover políticas públicas de un capitalismo consciente es una de las claves con las cuales se puede trabajar. Para poner el contexto, básicamente el capitalismo consciente es tomar en cuenta a las personas, a las comunidades, a las organizaciones y sobre todo también al medio ambiente. Entonces, con eso se puede generar un mayor valor y se puede fomentar los derechos laborales de las personas, que también son la clave para resurgir la economía. También creo que es súper importante reconocer que el Perú es un país con muchísimos recursos naturales y que somos un país minero, como ya hemos mencionado, somos un país agrícola. Y esto debe ser nuestra mayor fortaleza, debemos reconocerlas para poder generar el trabajo, generar los recursos. Y con ello ir progresivamente a una inclusión social de la actividad económica. Creo firmemente en que la minería puede resolver bastantes problemas, siempre y cuando esta sea una minería formal, una minería legal, que con el tiempo progresivamente sea sostenible con nuestro país, con el planeta en general. Y aquí también podríamos hablar acerca un poco de la visión del Perú al 2050, que se relaciona con justo los dos temas que he mencionado previamente. La igualdad de oportunidades, que se dicta cuando las personas obtienen trabajo, tienen recursos. Sabemos que muchas personas no solo mueren de COVID, sino también por faltas económicas y por este acceso desigual a la salud. Debemos promover el empleo digno, como ya mencioné, los derechos laborales de las personas. Debemos promover un entorno con una gestión sostenible de los recursos naturales, del medio ambiente, medidas frente al cambio climático, que si bien es cierto, es un tema de suma importancia que también debe verse, porque si vemos la visión de 2050 podemos pensar, wow, faltan 30 años, pero en realidad es más pronto de lo que nosotros creemos. Y también, al mismo tiempo, un Estado eficiente, por un respeto hacia la democracia y los derechos humanos. Y aquí es donde entra un punto que me encantaría tocar, y es el fomento de la cultura política, no solo a los adultos, como hemos estado escuchando a los diferentes postulantes a congresistas, sino también en los jóvenes como nosotros. Me encanta que se den estos espacios para interactuar entre lo que a mí me gustaría decir los posibles líderes de hoy con los futuros líderes o los líderes de mañana, que escuchen lo que pensamos, que sepan qué es lo que queremos también, porque de primera mano probablemente en algún momento estas personas puedan juntarse, los líderes de hoy, los líderes de mañana, y que a los alumnos de UCI se les pueda dar la apertura para hablar de sus ideas, opiniones, y que pongamos en práctica todo lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de nuestras carreras, desde una visión internacionalista. Creo que es de suma importancia tocar no solo las políticas de gobierno, sino también juntarlas con las políticas de Estado ya existentes, con este acuerdo nacional que tiene puntos bastante claros de los cuales debemos afrontar desde julio de este año que escogemos al presidente del Perú de una manera consciente e informada. Muy bien, Briana, te felicito mucho por tus opiniones. Tenemos gente muy bien preparada aquí en UCIL y te agradezco mucho por habernos visitado esta mañana. Ha sido Briana Medina, de Relaciones Internacionales de UCIL. Y con esto terminamos el programa el día de hoy. Mañana volvemos con más análisis sobre el debate, las principales noticias y también con una ronda de entrevistas a candidatos y por supuesto la voz de nuestros alumnos. Muchas gracias.